Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección favorita. Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, me apena comentar mi historia familiar, pero es necesario. Mi papá biológico nos abandonó a mi hermana y a mamá y se fue con un hombre, no mujer. Eso me da mucha vergüenza. El caso es que después de años, mi padre biológico se encuentra solo, acabado y enfermo. Y eso me carga, y más cuando me comenta un amigo cristiano que debo de perdonarlo y ayudarlo. La verdad, se me hace muy difícil perdonarlo. Y es vergonzoso todo esto, porque ya tengo mi familia, mi esposa y 2 hijos que amo mucho. Le pregunto, ¿por qué debemos perdonar si destruyeron tu vida? ¿Qué dice la Biblia? Me disculpo, pero solo daré mis iniciales JMT. Vivo en el Estado de México, pero soy de Veracruz. Muy bien, estimado JMT, agradezco a tu interesante pregunta que nos haces. ¿Por qué debemos perdonar si destruyeron tu vida? ¿Qué dice la Biblia? Gracias por la confianza que nos das al exponer tu caso, que es sin duda una situación muy compleja y emocionalmente cargada. Y tu sentimiento es completamente válido, porque ya tienes una familia, tienes a tu esposita, tienes a 2 hijos que amas, como nos escribes, y seguramente ya están establecidos, y es posible, aunque no me comentas nada al respecto de eso, que quizá la versión o historia de que tu papá los dejó, es posible que les hayas dicho que tu papá los dejó por una mujer y no por un hombre. Esa situación ha de ser muy complicada y además, pues es una situación que los abandonó, aparte de por un hombre, por una situación de homosexualidad, pues los abandonó a su suerte y por supuesto, pues no es fácil esta situación que estás pasando, que estás experimentando. Pero te digo algo, JMT, la vas a pasar. Porque dice la palabra que no hay carga más allá de lo que podamos soportar. Así como viene la situación, viene también la salida. Y creo y pienso que llegó el momento de salir de esa situación. Toda esa situación que ha estado cargándote, y como dice la palabra también en Eclesiastés 3, todo debajo del sol tiene su tiempo. Y creo que es tiempo de que resuelvas ese galimatías, esa situación de tu vida y de tu familia, y de la familia de tu hermana, y si tu madre aún vive, pues también de la familia de tu mamá. Y por eso te recomiendo, estimado JMT, que vayas con tu pastor, como lo hiciste con tu amigo cristiano. Pues ábrete con tu pastor y coméntale la situación y seguramente te va a ayudar mucho. Y es posible que tu pastor o tu consejero te recomiende que hables con tu mami, con tu mamá, si aún vive, que hables con tu hermana y que platiquen el tema y reciban la ayuda. Y si viven en la misma ciudad, yo les sugiero que sea el mismo consejero o pastor el que lleve esta situación en sus vidas, para que traiga salud emocional, familiar, física, espiritual, y por fin cierren ese ciclo de su vida. Ahora, bueno, dicho esto, ahora voy a abordar el tema de una manera compasiva y reflexiva,
Sobre la pregunta que tú me haces, ¿por qué debemos perdonar si destruyeron tu vida? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en primer lugar, estimado JMT, el perdonar es un mandato bíblico. La Biblia nos motiva, nos insta a perdonar a los demás. Y en Efesios 4:32 dice, antes ser bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Te comento que cuando nosotros perdonamos a alguien que nos lastimó, que nos ofendió, que nos agravió, nosotros imitamos el perdón y la misericordia de Dios como Él nos perdonó a nosotros. Y Dios quiere que tú y yo y sus hijos y sus hijas seamos un reflejo de la manera como Él nos perdonó. Nosotros así debemos de perdonar. Cierto, no es fácil, pero si Él lo dijo, sí lo podemos hacer. Colosenses 3:3 nos dice, soportaos unos a otros. Oye, a veces no es fácil soportar la situación, soportar al uno, o soportar una relación, o soportar un trato en el trabajo, o soportar una ofensa, o soportar un agravio. Pero dice la palabra soportaos unos a otros. Quiere decir que a veces nos las hacen, pero a veces también nosotros las hacemos. Y dice, perdonaos unos a otros. A veces nos deben pedir perdón, pero a veces nosotros debemos pedir perdón. Y sigue diciendo Colosenses 3:13, unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Tremenda situación, no es carga, es un desafío que nos pone la palabra. Ahora, el acto de perdonar nos libera de sentimientos de amargura, de resentimiento, de dolor, de sufrimiento, de vergüenza y de vivir tratando de mantener los balones, ya sea de fútbol, de voleibol, de básquetbol, mantenerlos sumergidos debajo del agua. Eso es muy desgastante, eso es imposible de lograrlo. Así que, estimado JMT, deja que flote lo que debe de flotar. Y creo que ha llegado el momento de perdonar y que salgan las cosas que deben de salir. Y los daños que se ocasionaron, ya no podemos seguir permitiendo que continúen. Ha llegado el momento y creo que ha llegado tu momento. Ahora, otro beneficio del perdonar, el perdón te permite encontrar paz, te permite cerrar capítulos dolorosos, vergonzosos como el que estás pasando, lo cual es esencial para tu bienestar emocional y espiritual. Aunque perdonar, yo quiero recalcar y quiero subrayar, no significa necesariamente que vamos a restablecer la relación como era antes. No, o sea, yo no te estoy diciendo que tu padre regrese y que lo recibas en tu casa, no te lo estoy, ni te lo recomiendo. Pero puedes abrir una puerta a una nueva forma de relación, basada en un entendimiento, a la compasión. Y bueno, pues ha llegado el momento de abrir las cosas. No es fácil, pero se debe de hacer. Y de ayudarlo, creo que en ese sentido no hay ningún problema. Aunque no lo dices directamente, parece que no hay un problema. Bueno, y si tú perdonas a tu padre, eso puede ser un poderoso ejemplo para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, especialmente para tu hermana menor, sobre la importancia del perdón y la misericordia. Y perdonar no significa que debes de olvidar.
lo ocurrido, o que no se reconozcan las consecuencias de los actos de tu padre. Sí, tu padre se fue, y no con una mujer, con un hombre. Y no nos asustamos, y no somos mochos, como muchos dicen, pero ese tipo de pecados, pues todos los pecados delante de Dios son pecados, pero hay unos pecados por la cultura, por lo que sea, son muy penosos y vergonzosos. La homosexualidad, por ejemplo. Entonces, el qué dirán los hijos, híjole, eso es un shock muy tremendo. Por eso yo te aconsejo a que vayas con tu pastor, que recibas instrucción de él, ayuda. Y si es posible, si hay algún hermano, si así lo permite el pastor o así te lo sugiere tu consejero, pues también la parte psicológica para trabajar en esa área. Entonces, puedes perdonar y al mismo tiempo puedes establecer límites saludables en tu relación con tu padre. Seguramente tu padre pues no vive en donde tú vives, en la ciudad o en ese lugar del Estado de México donde vives. Tal vez él se quedó en Veracruz o se fue a otro lugar, qué sé yo. Entonces, yo te aconsejo, ¿verdad?, que te apoyes, como te dije al inicio, de un consejero o de tu pastor, y eso te va a ayudar y va a ser útil en tu proceso de perdonar. Ellos te van a ofrecer un espacio seguro para expresar tus emociones y te van a ir guiando en este proceso, pero este proceso se tiene que cerrar, estimado JMT. Todos, algo que quiero también que tú tomes en cuenta esto y que todos tomemos en cuenta, que todos somos falibles, es decir, que cometemos errores. A veces cometen los errores contra nosotros, pero nosotros también cometemos errores con otros. Entonces, de la manera que te lastimaron, uno puede fallar no de esa manera o de otra manera, pero sí podemos lastimar. Por eso la compasión, no solamente hacia tu padre, sino también hacia ti mismo y los demás en tu vida. En conclusión, ya para cerrar aquí mi respuesta, perdonar a tu padre es un proceso que implica mucho más que simplemente dejar atrás el dolor. Es un camino hacia tu propia sanación, hacia tu liberación emocional, espiritual, hacia vivir de acuerdo con los principios de compasión, de misericordia que nos enseña la Biblia. Y por último, es importante recordar que el perdón es un proceso personal y que va a llevar su tiempo. Así que no estoy diciendo que esto va a ocurrir después de este consejo inmediatamente, no. Mastícalo, platícalo. Te aconsejo que vayas con tu consejero, con tu pastor, así como fuiste con tu amigo el cristiano, y me imagino que eres cristiano. Platícalo. Gracias por la confianza. Entiendo de no haberme dado tu nombre, sino solamente tus iniciales. De todas maneras van mis oraciones, mi empatía, y realmente no es una situación, y seguramente algunos de los amados que nos siguen a través de esta sección pues están pasando de una de otra manera. Creo que vamos a perdonar, y si Jesús y la palabra nos exhorta que podemos perdonar como Él nos perdonó, por eso meditemos en lo que hizo Jesús en el Calvario y que su poder y su gloria se desaten en nosotros. Esa es mi respuesta. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, que te suscribas, que nos regales un like y nos vemos en la próxima. Bendiciones.